Dios les bendiga, mis hermanos. Dios por esta nueva oportunidad que Él nos regala de reunirnos, de congregarnos, de vernos. Qué alegría es de vernos, ¿cierto? Uno no experimentó esa alegría hasta que no nos tocó encerraditos, pero una vez estamos aquí, damos gracias a Dios porque es una de sus bendiciones poder llegar a este lugar. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 5. Vamos a estar leyendo del verso 27 al verso 32. Lucas capítulo 5, verso 27 al verso 32. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Señor, háblanos en esta mañana a través de tu palabra. Deja ese mensaje que tú sabes que hoy necesitamos en nuestros corazones. Gracias, Padre. Como decía nuestro hermano Edgar, nuestro pastor, iniciamos un mes donde comercialmente se habla del amor y de la amistad. Y el comercio lo ata, ¿no? Lo liga a que debemos demostrar esa amistad y ese amor a través de un regalo, de un detalle, de algo material. Y es así que eso es lo que el mundo nos ha traído, que el amor y la amistad y todas estas manifestaciones de afecto pues las hace representar a través de cosas materiales y muchas veces se endeuda para comprar algo bien representativo para que la otra persona sepa que es un amigote o que le ama mucho. Eso es lo que nos ha traído el mundo. En esta mañana quiero que meditemos acerca de un verdadero amor y una verdadera amistad. No un amor y una amistad que son de un mes, sino un amor y una amistad que va hasta la eternidad. Y vamos a mirar entonces este pasaje de la palabra del Señor. Venía el Señor de sanar a un paralítico. Y es por eso que el verso 27 dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. ¿Quién era este hombre en ese momento? Era un judío, ¿sí?, que estaba trabajando para el imperio, para el yugo romano. Era el que cobraba los tributos y era un hombre que se consideraba había traicionado a su nación, un hombre que se consideraba en medio de los judíos que los había defraudado. Los romanos dominaban en ese momento
y hicieron tributarios allí a esta nación que se consideraba una nación santa. Ellos eran ¿cómo los podrían ver estos judíos a aquellos hombres publicanos que cobraban el tributo? Pues no lo veían con los mejores ojos. Eran considerados como los peores pecadores que había, porque habían traicionado a su pueblo. Y también cómo se sentiría este hombre, ¿sí?, al ver en medio de su pueblo, pero al ver que estaba trabajando para el imperio que los había hecho tributarios a ellos. De pronto también no se sentía muy bien, pero tampoco sentía vergüenza por lo que él estaba haciendo, ¿sí?, porque le representaba ¿qué? Platica, ¿sí? Me puse a mirar cuáles eran, entre otros, algunos de los tributos que el Imperio Romano estaba cobrando allí, y les cobraba una 10ª parte del producto de la tierra, una 10ª parte. Les cobraba adicional a el 1% de los ingresos que ellos tenían por cualquier actividad económica que tuvieran. Había el impuesto a las personas. El impuesto a las personas era para la mujer, entre 12 y 65 años pagaban impuesto a las personas, y para el hombre entre 14 y 65 años, y no me van a preguntar por qué esa discriminación. ¿Por qué las mujeres desde los 12 a los 65 pagaban ese tributo y por qué los hombres de los 14 a los 65? Tocaría ir al Imperio Romano y preguntarles por qué. Les cobraban el impuesto a las mercancías, que es lo que conocemos nosotros como las aduanas, para que pudieran trasladar sus productos en las carreteras. Colocaban a aquellas personas que de acuerdo a la mercancía que tenían que pagar un tributo, y pagaban también el tributo a los animales. Entonces pensemos a este Leví ejerciendo esas funciones en medio de su nación, de su pueblo. Pues ¿cómo lo mirarían sus hermanos judíos? No sería con los mejores ojos que tenían. No era el mejor. Como lo manifestamos, se considera un hombre traicionero, un hombre que defraudaba, un hombre que cobraba más de lo que debía cobrar y lo echaba en el bolsillo. Recordemos que dentro de esos estaba Zaqueo, que era jefe de aquellos publicanos, cobradores de impuestos, y cuando ve al Señor dice: voy a entregar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo alguien lo he defraudado, le voy a devolverle 4 veces. Entonces no era el mejor trabajo, no era la mejor situación, no era Leví también el mejor lugar en medio de aquella sociedad. Pero dice que Jesús salió y lo vio y lo llamó. Y eso que hizo con aquel hombre despreciado es lo mismo que ha hecho con nosotros. No nos consideremos mejores que Leví. También nuestra situación es una situación de pecado, una situación de maldad, porque dice la palabra en nuestro corazón, que nuestro corazón es un corazón donde hay maldad, ¿sí? Que el Señor Jesús que Dios vio desde el cielo a ver si había uno solo, cielo, que fuera bueno, y no encontró a ninguno. Hermanos, ese primer aspecto que quiero compartir en esta mañana tiene que ver con nuestra situación y con el llamado que el Señor Jesús nos ha hecho a nosotros, y lo sigue haciendo, no importando quiénes somos nosotros. Dice Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre, Él os lo dé. Él posó sus ojos sobre nosotros, aún en contra de nuestra situación, aún en contra de nuestro pecado, aún en contra de nuestra maldad, aún en contra de aquella tradición que había de nosotros, que venía y que participábamos de toda esa tradición que nos alejaba y no nos acercaba de ese Dios. Y ese ha sido el actuar de Dios a través de la historia. Cuando escoge a su pueblo, en Deuteronomio 7:7 les dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Hermanos, en eso consiste un verdadero amor, en que no fuimos llamados, no fuimos escogidos porque fuéramos los mejores. Por el contrario, pecado, maldad, todo lo que puede albergar en un hombre y una mujer que no conoce a nuestro Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando se hace cualquier escogencia aquí en esta tierra, siempre ¿qué es lo que se busca? Si se hace una escogencia para empleo, ¿a quién se busca? Al mejor preparado, ¿cierto? Académicamente, al mejor presentado, dependiendo de lo que tenga que hacer, al que no tiene ninguna clase de antecedentes disciplinarios o de orden legal, pero Jesús hizo todo lo contrario. Ese es un verdadero amor, esa es una verdadera amistad. No porque fuéramos los mejores nos escogió, al igual que lo hizo con Leví. Y ese es un amor que es eterno, y fue a la cruz y entregó su vida por nosotros, no siendo nosotros, no teniendo algún argumento para poder decir: Señor, levantar la mano y decirle: Señor, llámame a mí. Ese es un verdadero amor. Segundo aspecto, dice: y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, ¿qué dice? Le siguió. Lo llamó el Señor. Ejerce el Señor su soberanía. Al paralítico que había sanado le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y él se levantó. Aquí a Leví, que estaba sentado al banco de los tributos, le dice: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Esa es la perfecta soberanía de Dios. Y hoy debemos de sentir gozo al saber que lo hizo con nosotros. El estar acá significa un gran amor, ejercer esa potestad, ese poder que tiene Dios y esa soberanía para con nosotros. Pero ¿qué podría significar? ¿Sí? Para un gran pecador dejarlo todo. Él económicamente estaba muy bien, pero su corazón, él seguramente sentía que estaba fallando. Y él, pues, con todo su economía, sus bienes seguramente que tenía, pues dejarlo todo era un gran costo para él. Él se enriquecía fácilmente.
tenía una posición cómoda, aunque no era el bien allegado por las personas. Y es eso también que en esta mañana queremos meditar. ¿Qué cambio estaba haciendo ese Leví por seguir a Cristo? ¿Qué podemos entregar nosotros que tenga algo valioso y que podamos decir, me cuesta, tiene un costo muy alto dejar esto para seguir al Señor? Pablo lo señala en su vivencia, en su vida, en lo que él estaba experimentando en el capítulo 3, verso 7, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué estaba dejando él? Lo que no era de él, lo que no le correspondía, lo pasajero, lo temporal, lo que una vez perecemos aquí, se acaba. ¿Para qué? Para ganar la excelencia, para ganarlo todo, para ganar a Cristo. Proverbios 23, capítulo 4, nos dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Hoy las expectativas del hombre triunfador son las riquezas. Pero la palabra dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Hermanos, cuando nosotros somos llamados por el Señor, ese amor tan grande consiste en que entregamos lo que no vale nada por ganar lo que vale todo, que es esa presencia de Dios, esa salvación que Él nos está ofreciendo a nosotros. Y eso lo entendió en ese momento Leví y Mateo. Eso lo entendió él. Y eso debemos entenderlo nosotros en esta mañana. Pierdo lo que no es mío, pero que el mundo me ha enseñado, mal enseñado, a que eso es mío y a mí me pertenece. ¿Y qué es? Mi forma de ser. No solamente las cosas materiales, mi nombre, mi reconocimiento ante la sociedad. Y él estaba entregando todo eso para ganar lo que sí valía la pena. Y eso es lo que hace un amigo: hacernos ver y entender qué es lo que en realidad vale en esta vida. Y no necesariamente son esas riquezas materiales, sino a todo lo que nosotros nos pudiéramos aferrar, creyendo que lo tenemos absolutamente todo. ¿Qué cambio que nos ofrece el Señor Jesús en ese amor y en esa misericordia que tiene para con nosotros? Y lo percibimos y lo seguimos percibiendo. El poder tener nuestra confianza, nuestros ojos en aquellas riquezas donde dice la palabra de Dios, no siendo ningunas.
La palabra de Dios nos habla de que la vida del hombre no consiste en las riquezas. Pero nos aferramos a aquellas. Y seguramente en ese instante que Mateo, que Leví se levanta, pasó muchas cosas por su mente. Pero Dios, el Señor Jesús, lo estaba llamando en esa potestad que tiene. Y Él estaba poniéndose en pie y dejándolo absolutamente todo. Hermanos, el verdadero amigo, el verdadero amor se expresa dándonos a entender qué es lo que en realidad vale para nosotros, y eso lo hizo el Señor Jesús, mostrándonos que el verdadero valor era Él y que solamente en Él lo teníamos nosotros absolutamente todo. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, en Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Qué hermoso es poder entender eso en esta mañana, mis amados hermanos. Qué hermoso es saber que lo que tenemos que dejar, a lo que no nos debemos aferrar, es pasajero, es temporal y no es mío. Y lo que nos ofrece el Señor es estar en Él, y en Él lo tenemos absolutamente todo. Estamos completos. Estamos completos. Eso es el verdadero amor. Esa es la verdadera amistad que hoy el Señor nos está ofreciendo. Ya hemos visto dos aspectos. Vamos para el tercero. Dice el verso 29, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Démonos cuenta de eso tan bonito, eso tan especial. ¿Por qué creen que Jesús estaba allí en la casa de Leví? ¿Por qué creen? Seguramente Jesús le dijo: oiga, Leví, invíteme a su casa, hágame un banquete. Y yo no creo eso. Yo creo que había tanto gozo en él de saber que Jesús lo había llamado, que había dejado eso que representaba su estatus en ese momento, pero que no le llenaba su corazón, por ganar lo que era verdadero y lo que eternamente permanece. Él lo llevó a su hogar, a donde estaba su familia, y le hizo un banquete. ¿Y quiénes estaban allí? ¿A quiénes invitó? A los otros publicanos, dice. No, esa casa estaba llena de todos los hombres que eran aborrecidos por los judíos en ese momento. Pero ¿saben quién estaba allá a la mesa? En medio de ellos, Jesús. No dijo: yo no entro allá. Mire esa mano de pecadores que hay allá. Yo no entro allá. Mi buen nombre. Soy el Hijo de Dios. ¿Y cómo voy a entrar a un lugar como este? Hermanos, ese buen amigo, ese verdadero que nos ama, quiere posar en nuestra casa. Quiere bendecirnos a nosotros. Quiere bendecir nuestra familia. Y quiere bendecir a nuestros amigos, que para Leví no eran los mejores. Para la sociedad judía no eran los mejores. Hace 8 días nuestro hermano Aldemar y nuestro pastor nos hacían énfasis en que Jesús nunca nos rechaza y un amigo nunca nos rechaza. El verdadero amor nunca nos rechaza. Y eso estaba haciendo el Señor Jesús, yendo a la casa
donde estaban reunidos todos los otros pecadores, sentándose a la mesa y recibiendo ese banquete que le estaban ofreciendo, sin importar qué dirá la gente. Hermanos, el mejor momento de nuestra vida es cuando invitamos a Cristo para que more en nosotros y lo llevamos también para que también permanezca en nuestro hogar, lo gobierne, viva, nos guíe, nos dirija, nos ame, vean esos momentos de dificultad, nos abrace, sin importar quiénes hemos sido nosotros y cuánto debemos cambiar en este proceso de transformación a partir de que permitimos que Cristo more en nuestros corazones. Porque es un cambio diario, es una transformación diaria, es una transformación que el Señor Jesús nos ofrece desde ese mismo momento en que nos levantamos y anhelamos dejar lo que no vale, que para el mundo vale mucho, para ganar absolutamente lo que más vale, y es poder permitir que Cristo sea quien gobierne nuestras vidas, quien moldee mi carácter, quien saque mi altanería, quien saque ese juzgar a los demás, quien me transforme y que yo pueda sentir ese verdadero gozo de la salvación. Hermanos, eso hace un verdadero amigo. Pero viene esos comentarios, ¿no? Verso 30. Los escribas, conocedores de la palabra del mandato de Dios. Los fariseos, aquello clase dentro de los judíos que eran muy representativos. Y empezaron a murmurar contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? O sea, cuando el Señor quiere hacer algo en nosotros, algo grandioso, algo maravilloso, como Él lo hace siempre, siempre llega la murmuración. ¿Y de dónde llegó la murmuración? De los que tenían el pleno conocimiento del mandato de Dios. Increíble, ¿no? Y el Señor escucha lo que ellos estaban diciendo. Eran esos comentarios así como a voz baja. Oye, y su maestro y el Jesús, ¿por qué está ya metido con ellos? De pronto ese pecado es pegajoso y se le pega, ¿no? Y viene la respuesta contundente de Jesús, verso 31. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ustedes se consideran muy sanos, pero seguramente no lo están, les estaba diciendo el Señor, porque en su corazón hay pecado. Pero he venido, estoy aquí por los que están enfermos. Enfermos no físicamente de lepra, lo que había en ese tiempo, aunque también los sanaba. Aquellos que en su corazón hay necesidad más grande, la necesidad espiritual del hombre. A eso vino el Señor
y les estaba manifestando, y quería que quedara claro por qué él estaba ahí en ese momento. Y era el cumplimiento de más o menos 700 años antes que le había dado esas promesas a través del profeta Isaías, de lo que él venía a hacer aquí a esta tierra, y no lo habían entendido, y el Señor quería dejarlo muy claro, que lo entendieran, y que nosotros en esta mañana lo entendiéramos, porque el Señor vino aquí, fue a la cruz, murió, resucitó, pero sigue con nosotros todos los días hasta el fin. Y es cuando entra el Señor el día de reposo a la sinagoga, conforme a la costumbre, y les dice, toma el libro de Isaías, y les dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entendámoslo, no era solo para ese momento, no era solo para la época, es para este día de hoy también. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro, lo dio al ministro, se sentó y todos estaban a la expectativa. ¿Por qué decía eso? Y el Señor estaba manifestando: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por eso estaba llegando a la casa de Leví, por eso estaba llegando allí donde había tanta necesidad espiritual, donde había tanto pecado, pero a eso vino el Señor, a nosotros, a aquellos que tenemos esa necesidad. Y está manifestando: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? ¿A qué pobres se estaba refiriendo el Señor cuando dice a dar buenas nuevas, llevar ese mensaje de salvación? ¿A cuáles pobres se estaba refiriendo? ¿A los que no tenían plata? ¿A los que no tenían con qué comer? ¿Cierto que no? Mi hermana Vanessa me dice que no. Entonces, ¿a quiénes? ¿A cuáles pobres? Cuando allí en Mateo capítulo 5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque... Entonces, ¿a qué pobres se estaba refiriendo? Aquellos que tienen una necesidad espiritual muy grande. Él vino a nosotros, los que tenemos una necesidad espiritual muy grande, los que sentimos esa sed de Dios, los que hoy en esta mañana hemos llegado a este lugar independientemente del frío o el agua que pueda estar haciendo, de lo cansados que podamos estar por el trabajo de la semana. A ellos vino el Señor y hoy está dispuesto a darnos esas buenas nuevas y a llenarnos de eso que Él nos quiere llenar, para que salgamos de esa pobreza espiritual en que andamos y podamos recibir esa salvación que el Señor nos ha dado. Hermanos, pero ¿saben qué? Muchas veces nos las damos de ricos, que no necesitamos, que lo tenemos absolutamente todo y que nos aferramos a eso que no es nuestro, aunque el mundo nos diga que es nuestro, que no es de nosotros, no nos pertenece, porque aquí se va a quedar, y dejamos de lado lo que a vida eterna permanece. Ese que se apasiona por Dios, ese que lo anhela, ese que espera ese día de congregarnos como un día especial. Perdóneme que lo nombre hermano Jorge, pero me dio mucha alegría esta mañana que mi hermano, él viene en su bicicleta
desde Suacha. Y nosotros llegamos y él ya estaba ahí. Hermanos, hay que tener sed, hay que tener hambre del Señor. Y hay que dejar todas aquellas cosas que nos impiden congregarnos y buscarle, anhelarle, querer aprender más de Él. Y cuando el Señor dice buenas nuevas a los pobres, esos pobres es aquel que tiene necesidad y la expresa al Señor, quitando toda barrera que nos impida llegar a buscarle, anhelarle, adorarle, aún en medio de nuestras necesidades por las cuales yo sé que todos podemos estar pasando. Es querer llegar a la oración, es querer levantar nuestras manos en medio de la alabanza, es querer decirle: Señor, aquí estoy, como ese publicano, pecador delante de ti, pero queriendo levantarme y dejarlo todo y seguirte, para poder alcanzar lo que nunca me será quitado. Y le dice el Señor: también me ha enviado a sanar ¿a quiénes? A los que hoy tienen quebranto de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos. ¿Y para qué? Vamos a mirar en Isaías capítulo 57, verso 15, mis amados hermanos. Porque así dijo, escuchemos y pongamos mucha atención a este verso. Porque así dijo, mire cómo se refiere: el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Hoy podemos estar quebrantados por lo que sucede a nuestro alrededor, que no quisiéramos que se diera. Un país donde cada día amanecemos con las noticias tristes que nos deben tocar a nosotros. Esta muerte de estos policías nos debe tocar, sus familias, sus padres, sus hermanos, sus hijos. Y eso hoy quebranta nuestro corazón, pero un quebranto de buscar de Dios, un quebranto de necesidad de Dios, un quebranto de que la iglesia estemos postrados delante de la presencia de Dios. No un quebranto solo de lamentarlo, como se dice en las redes y en todo esto, condenamos y lamentamos, pero todo eso sí, un quebranto de saber que Jesús vino a cambiar todas estas situaciones, pero solo lo podemos cambiar como nosotros como iglesia nos postramos delante del Señor, abrimos nuestros labios para llevar ese mensaje de buenas nuevas que el Señor está aquí manifestando en esta mañana. Y termina el verso: ¿para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes, para darnos vida. Hermanos, Jesús vino a darnos vida. Jesús vino a darnos vida. Y debemos entenderlo. Vivir el espíritu de los humildes. ¿Y para qué? Vivificar, ¿qué es eso? Dar vida al corazón de los quebrantados. Hermano, ese es nuestro Señor Jesús. Para eso estaba allí en la casa de Leví, el que
iba a ser de ahí en adelante su discípulo, su seguidor, aquel que no se iba a apartar de su Señor. Ese es nuestro Señor. ¿Y qué más dice Lucas capítulo 4? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El hombre dice que hoy es libre porque hace lo que quiere, y ese hacer lo que quiere lo esclaviza a Satanás y al pecado. Pero el Señor vino a romper todas esas cadenas y esas ataduras y a darnos una verdadera libertad. ¿Qué podríamos nosotros hacer para que no fuéramos presos de esa esclavitud del demonio y del pecado? Solo el Señor Jesús lo puede hacer. Lo hizo en la cruz del Calvario, entregó todo por nosotros y hoy somos testigos de lo que Él puede hacer en nuestras vidas cuando nos levantamos y acudimos al llamado del Señor. Ya para terminar, Colosenses 1, 13 y 14, dice la palabra del Señor, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando dice la palabra del Señor que nos dio vista, vino a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, libertad a los cautivos, Él vino ¿a qué? A trasladarnos de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermanos, ese es el verdadero amor. Es un amor eterno. Es un amor no del mes de septiembre. Es un amor que traspasa todo lo que el hombre no puede ni siquiera pensar por nuestra limitada ser. Eso lo hizo el Señor, y ese es el verdadero amor y el verdadero amigo. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado. A eso vino nuestro Señor, a darnos a conocer al Padre, a que aceptemos ese llamado, a transformarnos. No vino a juzgarnos, vino a salvarnos. No vino a mostrarnos que somos pecadores y por ser pecadores tenemos una muerte eterna. Nos vino a mostrarnos que somos pecadores, pero nos vino a decirnos: en mí hay eterna salvación. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy, Señor, conocemos el verdadero amor y la verdadera amistad, Señor. Gracias porque nos has llamado, porque esa ha sido tu voluntad, no porque seamos los mejores, Señor. Nos llamaste sin importar nuestra condición. Entraste a nuestro hogar, a nuestra casa,
Estuviste ahí en nuestra mesa, Señor, y estás cada día. Viniste a sanarnos, viniste a darnos buenas nuevas, Señor. Viniste a que tuviéramos una esperanza de vida eterna. Eso es lo que has hecho con nosotros. Gracias. Te pedimos por cada uno, Señor, de nuestros hermanos, por cada uno de sus hogares y sus familias aquí representadas, de aquellos que van a estar viendo, Señor, esta meditación por las redes, Padre, allí donde ellos se encuentran, Señor bendito. Que ese amor que tú nos has enseñado el día de hoy los abrace y los llene también allí en el lugar donde se encuentran, Señor. Padre, que podamos ser esos necesitados diarios de ti, Dios de la gloria. Que te busquemos, Señor, que te honremos, Padre, que no permitamos que lo que el mundo quiere mostrarnos como una verdadera riqueza, Señor, nos impida buscar lo que a vida eterna permanece, Señor. Hoy nos gozamos por la salvación que tú nos has dado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Den un aplauso al Señor.